Durante los días solemnes de Semana Santa, el joven Nicolás de Altamira regresa al pueblo donde juró no volver jamás. Su alma sigue marcada por un amor que creyó perdido, Teresa, la mujer que ahora está comprometida con su propio hermano. Sus caminos se cruzarán en el domingo de Pascua, cuando una boda se convierta en una revelación que cambiará el destino de ambos para siempre. Una carta oculta, un secreto que clama salir a la luz y una decisión imposible entre la lealtad familiar y el deseo del corazón. ¿Hasta dónde llegarías tú por defender tu verdad y tu corazón? Antes de empezar esta inolvidable historia, cuéntame desde qué rincón del mundo estás escuchando. Y dime, ¿qué crees que hace a un romance de época realmente memorable? Prepárate, porque estás a punto de vivir una historia que no se olvida fácilmente. Año de 1844. Domingo de Ramos. El sol apenas asomaba entre los cerros húmedos del Valle de las Lomas, cuando una figura solitaria apareció por el camino de tierra que conducía al corazón de San Miguel. Era un jinete de porte erguido y levita oscura, cuyos ojos, escondidos tras el ala de su sombrero, no dejaban ver el peso de los años, pero sí el del silencio. Nicolás de Altamira regresaba. Las primeras en verlo fueron las lavanderas del río. Detuvieron sus manos en el agua al reconocer el perfil que tantas veces habían creído enterrado en el pasado. Una de ellas se persignó. Otra, sin hablar, recogió los lienzos y se alejó como si hubiera visto un fantasma. El caballo avanzaba al paso, levantando pequeñas nubes de polvo, mientras el hombre no apartaba la vista del horizonte. No había tocado aquellas tierras desde hacía 7 años, cuando fue expulsado por su propio padre bajo acusaciones que jamás se le permitió rebatir. Se fue con el nombre manchado, el corazón roto y la mirada de ella clavada en su espalda. San Miguel de las Lomas era el mismo en apariencia, pero todo le parecía más pequeño, más callado. Las casas de adobe encalado, las campanas de la iglesia marcando las 7 en punto, los niños que se escondían tras los portones al verlo pasar. Todo tenía el mismo aire, pero había algo distinto, o quizá era él quien ya no pertenecía. Al cruzar la plaza, un vendedor de mazapanes bajó la mirada. Un anciano, sentado en el pórtico de la cantina, murmuró entre dientes. Nadie se atrevió a saludarlo. Nadie, tampoco, le cerró el paso. En la entrada de la hacienda Altamira, 2 sirvientes se miraron entre sí al verlo desmontar. El más viejo de ellos, Jacinto, tardó unos segundos en reconocer al hijo mayor del patrón, y cuando lo hizo, se quitó el sombrero con manos temblorosas. «Don Nicolás». Él no respondió, asintió apenas, y caminó con paso firme hacia el portón de hierro forjado que tantos años antes había cruzado como heredero y del que salió como condenado. Los corredores de la casa grande estaban impregnados de cera y eucalipto. Al fondo se oía el leve murmullo de una mujer recitando versos bíblicos. Una criada lo condujo en silencio hasta el salón principal. Las puertas se abrieron con un rechinar suave, y entonces lo vio. Elías. De pie, junto a una de las ventanas, con el rostro bañado por la luz dorada del amanecer, el hermano menor sostenía una copa de cristal entre los dedos. Llevaba un traje de lino claro, con los puños almidonados y una flor en el ojal. Sonrió, pero en sus ojos no había alegría. ¡Qué sorpresa! No imaginé que tendrías el valor de volver. Nicolás no respondió de inmediato. Observó el rostro de quien había sido su compañero de infancia y en su semblante reconoció una dureza nueva, una ambición que antes dormía oculta. No vine a buscar valor, Elías. Vine porque nuestro padre me llamó. El padre está muy enfermo. No siempre sabe lo que dice, replicó Elías, dando un sorbo a su copa. No deberías haber venido sin avisar. Hay cosas que ya no te pertenecen. Antes de que Nicolás pudiera contestar, una figura entró en el salón desde el corredor lateral. Teresa. Ella traía entre las manos un cuenco con flores frescas, y su andar era leve, silencioso, como si flotara.
el cabello recogido en un moño bajo, un vestido de muselina crema que se movía con cada paso, y los mismos ojos castaños que él recordaba, aunque ahora más serenos, más tristes. Se detuvo al verlo. El cuenco resbaló entre sus dedos y cayó al suelo. El aroma del jazmín se esparció por el aire como un suspiro. Nicolás no se movió, solo la miró. Sus ojos se encontraron por primera vez en 7 años, y el tiempo se detuvo. Ya no eran dos jóvenes con sueños al borde de la huida. Eran dos almas quebradas por el silencio y la duda, unidas por una herida que ninguno se había atrevido a tocar. «Teresa», murmuró él casi sin voz. Ella bajó la mirada. No dijo nada. Fue Elías quien rompió el momento. «Nicolás», dijo con voz más alta, «permíteme presentarte a mi prometida. Nos casamos el domingo de Pascua». El corazón de Nicolás no se estremeció. Se hundió, no por sorpresa, sino por confirmación. Y sin embargo, en su interior, algo se encendió. No era celos, no era rencor. Era la sensación precisa de que algo no estaba bien, que lo que veía no era lo que parecía. «Felicidades», respondió con frialdad. «Me quedaré solo unos días, lo suficiente para cumplir con mi deber como hijo». Teresa recogió las flores sin mirarlo de nuevo. Elías fingió indiferencia. Nicolás dio media vuelta y salió del salón sin una palabra más. Pero mientras las campanas de la iglesia volvían a sonar a lo lejos, como un eco del pasado, en el aire quedó suspendida la pregunta no dicha. ¿Y si nunca fue ella quien lo traicionó? El regreso había comenzado, y con él, la verdad también buscaba su momento para volver. La tarde caía lentamente sobre los campos de lavanda que rodeaban la hacienda Altamira. La luz del sol, filtrada entre las ramas de los álamos, proyectaba sombras alargadas que se deslizaban como susurros antiguos por las paredes encaladas. En el interior de la casa, el silencio era tan denso como el polvo que cubría los estantes olvidados de la biblioteca. Nicolás había pedido no ser molestado. Cerró tras de sí la puerta de aquel recinto que en su infancia había sido su refugio predilecto. Las mismas paredes cubiertas de estanterías altas, los mismos tomos de cuero agrietado, y sin embargo, todo le parecía más frío, como si el tiempo se hubiera detenido justo el día de su partida. Pasó los dedos por los lomos de los libros con una nostalgia contenida. Tocaba con reverencia, como si cada volumen guardara un fragmento de lo que fue. Uno a uno, fue retirando los ejemplares, alineándolos en el escritorio. Buscaba sin buscar, como si algo lo llamara desde lo profundo de aquel rincón polvoriento. Fue entonces cuando lo sintió. Una hoja suelta, escondida entre las páginas de un libro de versos. No tenía título. Era delgada, amarillenta por los años, y estaba doblada en 2. Al abrirla, reconoció la caligrafía de inmediato. Era redonda, pausada, inconfundible. Teresa. Sus ojos recorrieron las primeras líneas con incredulidad, como si no comprendiera del todo lo que estaba leyendo. Luego, poco a poco, la tinta comenzó a clavarse en su pecho como agujas invisibles. Amado mío, esta noche partiré contigo. Te esperaré al pie del olivo mayor, después de la última campanada. No temas, he hablado con mi madre, ella lo comprende. No tengo otra vida si no es contigo. Nicolás dejó caer la carta sobre el escritorio. Sus manos temblaban. Se llevó los dedos a los labios, como si con ese gesto pudiera contener el torbellino que se levantaba en su interior. Cerró los ojos. Sintió cómo el piso desaparecía bajo sus pies. El peso de aquella revelación era más insoportable que cualquier castigo. Ella lo había esperado. Ella lo había amado. Y él la había condenado al silencio creyendo en una traición que jamás ocurrió. La traición fue otra, no de ella, sino de alguien más, alguien que interceptó esa carta, que la ocultó, que lo separó de Teresa con un acto tan preciso como cruel. La carta nunca llegó, y por eso su vida se desvió hacia un abismo. Abrió los ojos con lentitud.
El atardecer ya se había tornado anaranjado y las sombras en el cuarto eran más densas. Volvió a tomar la carta con manos cuidadosas, como si sujetara a una flor marchita. La leyó completa, esta vez en silencio, paladeando cada palabra como quien prueba un fruto prohibido. Recordó la noche en que la esperó en vano, recordó el frío, la oscuridad, la desesperación al verla no llegar. Recordó haberla odiado por su silencio, y ahora, frente a la evidencia irrefutable, se sentía el hombre más pequeño de la tierra. En ese instante, el recuerdo de Teresa recogiendo las flores en el salón, la forma en que sus manos temblaron al verlo, la manera en que bajó la mirada sin pronunciar palabra, todo cobró un sentido nuevo. No era culpa. Era dolor. Un dolor que ella también había llevado en silencio durante 7 años. Nicolás apretó los labios, conteniendo la emoción que lo estremecía. Caminó hacia la ventana y miró hacia el campo. A lo lejos, las campanas de la iglesia marcaban la hora de vísperas. Cada tañido parecía una súplica, un llamado, un eco de lo que pudo haber sido. El viento entró por los ventanales, agitando las cortinas con suavidad. Nicolás cerró la carta y la guardó en el bolsillo interior de su levita, como si quisiera protegerla del mundo, como si ese trozo de papel pudiera devolverle algo de lo perdido. Pero lo que no sabía aún era que la verdad, al salir a la luz, no libera de inmediato. Primero quema, y luego, apenas luego, puede redimir. Mientras la noche caía sobre San Miguel de las Lomas, el corazón de Nicolás comenzaba a latir distinto, ya no solo por el pasado que volvía a arder, sino por lo que estaba por venir, porque la verdad, por fin, había encontrado el camino de regreso. El cielo comenzaba a vestirse de cobre y amatista cuando Nicolás atravesó el portón trasero de la hacienda. El aire olía a tierra húmeda y a hojas recién cortadas. El campo se abría en suaves colinas que descendían hasta el viejo olivar, ese mismo que había sido testigo de tantas confidencias, de tantas miradas furtivas, de aquel amor que una vez creyó eterno. Caminó sin prisa, con los guantes en la mano y el corazón en vilo. A cada paso, el crujir de las ramas secas bajo sus botas parecía marcar el ritmo de una verdad que, por fin, se atrevía a salir a flote. No le había dicho a nadie a dónde iba, ni siquiera a sí mismo, pero su instinto lo llevó hasta allí, como si algo lo atrajera con fuerza invisible, como si las raíces de esos árboles guardaran lo que las palabras no habían podido sostener. Allí, entre los troncos nudosos y las copas verdes que se mecían al compás del viento, la vio. Teresa estaba de espaldas, recogiendo ramas del suelo con las manos desnudas. Llevaba un vestido de algodón azul pálido y un chal que caía desde sus hombros hasta la cintura, deslizándose con cada movimiento. Su silueta era la misma que Nicolás había aprendido a reconocer incluso en la penumbra. La forma en que inclinaba la cabeza al pensar, la manera en que sus dedos temblaban al tocar la corteza, el leve vaivén de su respiración contenida. No quiso asustarla, pero ella lo sintió. Se volvió despacio, y al verlo, se le cayó de las manos el haz de ramas. La luz del ocaso le dio en el rostro y encendió sus ojos con un brillo que no era de alegría, sino de sobresalto. «No sabía que alguien más vendría por aquí», murmuró, sin fuerza en la voz. «Ni yo», respondió Nicolás clavando los ojos en ella. «Pero parece que este lugar todavía guarda lo que creíamos perdido». Ella tragó saliva, dio un paso hacia atrás y luego se detuvo. El silencio se extendió entre ellos como una línea invisible. Él no dijo nada sobre la carta. No aún. Solo la miró, largo, profundo, como si intentara leer en su rostro todas las palabras que no se habían dicho en 7 años. «Tanto tiempo», susurró Teresa bajando la mirada. «Creí que nunca volverías. Y yo creí que no querías que regresara». Ella alzó los ojos, y en ese instante, las defensas que había alzado durante años se quebraron como cristal en sus pupilas. Su voz tembló al intentar sostenerse firme.
No fue así. Nicolás, yo... Pero no terminó la frase. Su garganta se cerró. El pasado se agolpó entre ambos con una fuerza que amenazaba con derrumbarlos. Él no necesitaba escucharla decirlo. La duda que lo había atormentado durante tanto tiempo se estaba deshaciendo allí, frente a él, en la forma en que ella apenas podía sostenerle la mirada. ¿Te lastimé?, preguntó él con voz grave. ¿Fue peor que me marchara o que pensara que me habías abandonado? Teresa entrecerró los ojos, como si las palabras la golpearan. Dio media vuelta, fingiendo recoger del suelo las ramas que había dejado caer. Pero su cuerpo delataba un temblor sutil. «Los dos nos hicimos daño», dijo apenas audible, «pero no estoy segura de quién dejó de buscar al otro primero». Nicolás apretó los dientes. A un paso de ella podía oler el perfume suave de su piel, algo entre lavanda y almendras. Quiso tocarla, pero no lo hizo. El roce era aún demasiado sagrado para permitirse tan pronto. «A veces no se trata de dejar de buscar», murmuró, «sino de que te cierren todas las puertas antes de poder gritar tu verdad». Teresa se volvió entonces, y sus ojos, bañados de sombra, lo enfrentaron. «¿Y tú qué verdad traes ahora?». Nicolás no respondió. No podía. Aún no era el momento. La carta en su bolsillo parecía arderle contra el pecho, como si lo obligara a hablar, pero se contuvo. Tenía que entender primero el resto. Tenía que saber quién más había jugado con sus destinos. Pero algo en él ya había cambiado. Lo supo al ver cómo los labios de Teresa temblaban sin pronunciar palabra, cómo sus manos se entrelazaban sobre su abdomen, como si buscara protegerse de un recuerdo. Entonces un crujido interrumpió la tensión. Desde lo alto del sendero, una voz familiar los alcanzó. «¡Teresa!», llamó Elías, descendiendo entre los árboles con paso rápido. «Te he buscado por toda la hacienda. El padre necesita verte». Ella se apartó con rapidez, como si hubiese sido sorprendida en falta. Nicolás solo enderezó la espalda y se mantuvo en silencio. Elías los miró a ambos con una sonrisa medida, pero sus ojos no ocultaban el filo del juicio. «Hermano», dijo con tono cordial, «qué curioso encontrarte aquí. Veo que el pasado tiene raíces profundas en este campo». «Y algunas raíces», contestó Nicolás, sin alterar el tono, «no se arrancan tan fácilmente». Teresa bajó la cabeza. Elías le ofreció el brazo con cortesía forzada. «¿Vienes?». Ella dudó un segundo. Luego asintió y tomó el brazo de su prometido sin mirarlo a los ojos. Al alejarse, giró la cabeza apenas, y por un instante, sus ojos buscaron a Nicolás entre las sombras. Él no se movió, solo la observó alejarse, consciente de que el rompecabezas comenzaba a mostrar sus piezas, y que ninguna de ellas era tan inocente como había parecido. El amanecer del miércoles se extendía sobre el valle con una luz tenue, como si el cielo se negara a abrirse del todo. En la hacienda Altamira, el rumor de las tazas de porcelana, los pasos sobre el mármol y las voces apagadas formaban un murmullo constante que no lograba disipar la tensión que se respiraba en cada rincón. En el salón principal, los ventanales estaban abiertos y las cortinas ondeaban suavemente, dejando entrar el aroma lejano del jazmín que crecía junto al muro del jardín. Allí, sentado en un sillón de respaldo alto, Elías de Altamira sostenía una taza de café mientras contemplaba a Teresa con una mezcla de ternura estudiada y autoridad velada. «He estado pensando», dijo con voz pausada, sin dejar de observarla, «que quizá deberíamos adelantar la boda. Sería un gesto hermoso, una celebración de unión en estos días sagrados». Teresa levantó la vista desde su costura. Estaba sentada junto a la ventana, con un bastidor entre las manos, pero no había dado una sola puntada en los últimos minutos. «¿Adelantarla?», repitió con suavidad, como si la idea le hubiera llegado desde lejos. «Sí», insistió él, dejando la taza sobre la mesita de plata. «El domingo de Pascua, el pueblo estará reunido. Sería un símbolo perfecto, una nueva etapa para la familia, el fin de los rumores.
y una señal de que nada ni nadie puede alterar lo que nos pertenece. Sus palabras parecían cuidadosamente elegidas, como si las hubiera ensayado antes de entrar. Teresa sintió cómo una sombra se deslizaba por su espalda. Había algo en el tono de Elías que no era ternura. Era necesidad, urgencia. «Creí que esperábamos la recuperación de su padre», respondió ella, sin mirar directamente. «Su estado aún es delicado». «Y justamente por eso», dijo Elías con un aire ensayadamente compasivo. «Una ceremonia sencilla, pero digna. Algo que le devuelva la paz. Podría ser lo último que vea antes de partir». La frase la golpeó más de lo que esperaba. Bajó la vista y dejó la costura sobre su regazo. Sus dedos se entrelazaron buscando refugio. No era miedo lo que sentía. Era una opresión distinta, más silenciosa, más difícil de nombrar. «No sé si es prudente», dijo finalmente, con una voz que apenas le pertenecía. «No lo es», interrumpió Elías, sonriendo con esa sonrisa que sabía usar cuando quería cerrar una conversación. «Pero es necesario. Créeme, Teresa. A veces hay decisiones que deben tomarse sin esperar a que el mundo esté de acuerdo». Ella no respondió. Solo se quedó inmóvil, con los ojos clavados en un punto invisible del jardín. Esa misma tarde, en los establos antiguos que colindaban con el campo abierto, Nicolás se inclinaba junto a un arcón de madera desgastada. A su alrededor, herramientas viejas, sogas, piezas de arado oxidadas, y en el aire, el polvo de los años mezclado con el olor a cuero y tierra húmeda. Había preguntado por los libros de contabilidad antiguos, los registros de personal, cualquier documento que le permitiera comprender lo que había cambiado en su ausencia. Y Jacinto, el mayordomo más antiguo, había accedido a regañadientes a mostrarle los archivos olvidados. «Aquí está todo lo que su padre no quiso quemar», dijo con voz baja, como si temiera que las paredes escucharan. «Aunque dudo que encuentre algo que valga la pena». Nicolás abrió el arcón y comenzó a revisar en silencio. No buscaba cifras, buscaba patrones, firmas, fechas, detalles. Quería entender qué lugar había ocupado Elías durante los años en que él fue borrado del mapa. Y algo en su interior le decía que ese lugar había sido más grande de lo que cualquiera suponía. «¿Es cierto lo que dicen?», preguntó Jacinto desde la sombra, «que el joven Elías será declarado único heredero esta misma semana». Nicolás se irguió con lentitud. Sus ojos encontraron los del viejo criado, y la chispa que brilló en su mirada no fue de sorpresa, sino de confirmación. «¿Quién lo dice?» «Todos. En la plaza, en la panadería, hasta en la iglesia. El sacerdote bendijo sus intenciones el domingo. Dicen que su padre lo firmará en cuanto recupere un poco de fuerza, y que la boda será en Pascua, con toda pompa». Nicolás guardó silencio unos segundos. Luego volvió a inclinarse sobre los papeles. «Gracias, Jacinto. Eso era justo lo que necesitaba saber». Esa noche, en los corredores silenciosos de la hacienda, Teresa caminaba de regreso a su habitación. Llevaba un farol en la mano y el rostro cubierto por la sombra de sus propios pensamientos. Pasó junto a un ventanal y se detuvo. A lo lejos, en el campo, vio una silueta solitaria que caminaba entre los árboles. Era Nicolás. Ella no lo llamó, no abrió la ventana, solo lo miró alejarse, como si su presencia le arrancara una parte del alma que aún no estaba lista para volver a latir. Las sombras del juego habían comenzado, y nadie saldría ileso. La luz de la mañana entraba con delicadeza por los ventanales altos de la galería. El jueves había amanecido con un aire más espeso, como si el propio cielo guardara silencio en respeto por los días santos. La hacienda se movía con pasos más lentos, con voces más apagadas, y el sonido de las campanas del templo, a lo lejos, llegaba envuelto en una melancolía que parecía hundirse en cada rincón de la casa. En el ala oriental, donde el silencio era más profundo que en ningún otro lugar, don Francisco de Altamira reposaba entre almohadas altas
y sábanas bordadas por manos que ya no vivían. El rostro del patriarca, antaño severo y altivo, era ahora una sombra de lo que había sido. La palidez de su piel competía con el blanco de su camisón, y sus ojos, hundidos en la fiebre, se abrían apenas cuando alguien entraba en la habitación. Nicolás se detuvo ante la puerta con la mano sobre el picaporte, sintiendo un leve temblor en la punta de los dedos. No era miedo, era el peso de los años, del orgullo roto, del amor ausente. Respiró hondo y empujó la hoja de madera con suavidad. «Padre», dijo con voz firme pero baja, «soy yo». Los ojos de don Francisco se movieron lentamente hasta encontrar los de su hijo. Durante un instante no hubo palabras, solo un reconocimiento silencioso entre dos hombres distantes que alguna vez fueron reflejo uno del otro. «Te tardaste», murmuró el anciano con un hilo de voz que apenas atravesaba el aire. Nicolás se acercó, tomó una silla y se sentó junto al lecho. El olor a medicamentos, a lino y a madera vieja lo envolvió con fuerza. «Usted me mandó lejos», respondió sin dureza. «Yo solo cumplí su voluntad». Don Francisco cerró los ojos un momento, como si le doliera más la memoria que el cuerpo. Luego levantó una mano temblorosa y buscó algo bajo la manta. Sacó un pequeño cofre de madera oscura. Nicolás lo tomó en silencio. «Ábrelo», susurró el padre. Dentro había un sobre sellado con lacre, aún intacto, con el nombre de Nicolás escrito a mano con tinta ya algo desteñida. Era su letra. «Es mi firma», dijo el anciano, «y mi arrepentimiento». Nicolás no respondió. El silencio llenó el espacio con más peso que cualquier palabra. «No fui justo», continuó don Francisco. «Me dejé llevar por lo que vi o lo que me hicieron ver. Me hablaron de cartas, de pruebas, de intenciones, y yo no quise escuchar tu versión». Los labios de Nicolás se apretaron. El sobre ardía en sus manos, como si contuviera no solo un documento, sino un grito retenido durante años. «¿Quién le habló?», preguntó finalmente. El anciano tardó en responder. Se volvió hacia la ventana, como si evitara mirar a su hijo directamente. «No puedo decirlo con certeza, solo sé que confié en quien no debía, y tú pagaste por mi ceguera». Nicolás asintió lentamente. No necesitaba oír el nombre, ya lo intuía, pero no lo pronunciaría hasta tener pruebas, hasta que la verdad se presentara por sí sola, sin sombra de duda. «¿Y qué hay en esta carta?», preguntó sin abrir aún el sobre. «Es una revocación de tu expulsión, un documento legal con mi firma. Declara que fuiste despojado sin derecho a defensa, que tu honor debe ser restaurado. No es suficiente, pero es lo que puedo darte antes de irme». La voz de don Francisco se quebró levemente en esa última frase. Nicolás cerró el sobre y lo guardó en el interior de su levita. Luego se inclinó con lentitud y le tomó la mano al padre. «No busco venganza», dijo con sinceridad. «Solo quiero la verdad, para mí y para los que creen en ella». El anciano asintió con los ojos cerrados. Parecía cansado, como si cada palabra le robara un día de vida. Nicolás se levantó sin más palabras y salió de la habitación con paso firme. Ya no era el hijo desterrado, pero aún no era el hombre restituido. Ese mismo día, en el jardín lateral, Teresa caminaba junto a una de las criadas menores. Llevaba una canasta de ropa recién doblada y una leve sonrisa apenas dibujada en los labios. Hablaba poco, pero su presencia siempre calmaba el ambiente. Sin embargo, aquella tarde algo rompió su serenidad. Desde la sombra del aljibe, vio a Elías discutir con un joven mozo de la casa. El muchacho, de no más de 16 años, sostenía una herramienta rota en las manos. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. «¿Crees que estoy para tus disculpas?», decía Elías sin notar que Teresa lo observaba. «No se tolera la ineptitud aquí. Ni ahora ni nunca». «Señor, fue un accidente. Yo...» «¡Cállate!», cortó Elías con voz seca, y sin esperar más, arrojó al suelo el sombrero del joven, pisoteándolo frente a los demás sirvientes. Teresa se detuvo, atónita,
La expresión de su prometido era otra. No era el hombre amable que hablaba de futuro y unidad. Era otro rostro, otro tono, una dureza que la estremeció. Elías sintió su mirada y se volvió. En cuanto la vio, suavizó la expresión como quien apaga una vela con un soplo. «Teresa, no es lo que parece», dijo, acercándose con falsa calma. Pero ella no respondió. Lo miró sin expresión, sin reproche, sin palabras, y luego siguió su camino. Algo dentro de ella acababa de quebrarse. No sabía qué era aún, pero lo había escuchado romperse con toda claridad. El viernes amaneció envuelto en una niebla fina que descendía sobre los campos como un velo de luto. Las ramas de los naranjos parecían inclinarse bajo el peso del rocío, y las tejas húmedas de la hacienda resbalaban en silencio la lluvia leve de la madrugada. Era como si la tierra entera contuviera la respiración antes de una revelación. Nicolás caminaba solo por el corredor de servicio que conducía a los antiguos aposentos de los criados. Llevaba la levita cerrada hasta el cuello y los ojos fijos en el suelo, como si cada paso lo acercara no solo a un lugar, sino a un recuerdo que no terminaba de morir. Una voz tímida lo detuvo a mitad del pasillo. «Señor Nicolás». Se volvió. Una mujer de edad incierta con el cabello cubierto por un paño gris y las manos torpemente cruzadas al frente, emergió de entre las sombras. Era Tomasa, la criada que durante años había servido a su madre y que ahora vivía relegada en un rincón olvidado de la casa. «Necesito hablar con usted», dijo bajando la voz. «Es sobre su hermano». Nicolás la observó en silencio. Algo en la expresión de la mujer le heló la sangre. No era miedo, era vergüenza. «Sígame», indicó ella sin esperar respuesta. Lo condujo a un cuarto pequeño, detrás de la despensa. Allí, bajo una caja de costura vieja, retiró un cuaderno de tapas gastadas, con bordes doblados y olor a humedad. Lo sostuvo con ambas manos antes de entregárselo, como si aún dudara de lo que hacía. Lo encontré hace tiempo, cuando limpiaba la habitación del joven Elías. Pensé que eran solo apuntes sin importancia, hasta que comencé a leerlo. Nicolás tomó el cuaderno con cautela. Pasó los dedos por las primeras páginas y sintió el corazón acelerarse. Fechas, nombres, observaciones. Y luego, frases que ya no dejaban lugar a dudas. «Padre no sospecha, todo marcha como planeé. He ocultado la carta. Si Nicolás la recibe, todo se arruina. El viaje a Veracruz será definitivo. Nadie lo defenderá». Cerró el diario con fuerza. No necesitaba más. Cada línea era una confesión, escrita sin culpa, como si Elías se regocijara en su propia astucia. «¿Por qué me lo da ahora?», preguntó Nicolás, sin levantar la voz. Tomasa bajó la mirada. «Porque ya no puedo vivir en silencio. Vi cómo lo destruyeron. Vi cómo ella, sus ojos se llenaron de lágrimas, lo esperaba todas las noches junto al olivo. Y yo no dije nada». Nicolás respiró hondo. Agradeció con una leve inclinación de cabeza y salió del cuarto sin más palabras. El diario pesaba como plomo en el interior de su levita, pero era un peso que estaba dispuesto a cargar hasta el final. En el ala sur de la hacienda, Teresa terminaba de abotonarse el vestido frente al espejo. Su reflejo le devolvía una imagen que no reconocía del todo. Rostro cansado, mirada opaca, labios sin color. La voz de una criada irrumpió desde el umbral de la puerta. «Señorita Teresa, llegó un mensajero de Santa Eugenia. Dice que su madre ha recaído». Teresa se volvió de inmediato. «¿Está grave?». «No lo sabe. Solo dijo que pidió verla, que suplicó por usted». Sin pensar, Teresa caminó con rapidez hacia el vestíbulo. Tomó su chal y pidió un caballo ensillado. Pero apenas había llegado a la puerta principal cuando la figura de Elías bloqueó el paso. «¿A dónde vas?», preguntó con voz seca. «Mi madre está enferma. Voy a verla», respondió ella con la frente alta. Elías se acercó, colocándose entre ella y la salida. «No es conveniente que viaje sola, y mucho menos ahora. Faltan solo 2 días para la boda». «No me interesa lo que es conveniente», replicó. «Ella me necesita».
Y yo también, insistió él. ¿No te das cuenta, Teresa? El pueblo habla. El escándalo de Nicolás aún no se ha apagado. Si desapareces ahora, darás más motivos a la murmuración. Los ojos de Teresa chispearon. Por primera vez en semanas, lo miró con una claridad que lo desarmó. Mi madre me dio la vida. No necesito permiso para ir a verla. Elías alzó la voz, ya sin disfrazar la ira. Si abandonas la hacienda ahora, la boda se pospone. Entonces posponla. La frase cayó como un golpe seco. Teresa giró sobre sus talones, pero antes de que pudiera dar un paso, Elías la sujetó del brazo. ¿Qué te pasa?, dijo con voz baja, aunque tensa. No eres la misma. Ella lo miró sin miedo. Tal vez estoy empezando a ver con claridad. Se soltó con firmeza y desapareció escaleras arriba. No viajó esa noche, pero algo dentro de ella había partido ya. Esa madrugada, Nicolás salió al jardín con el diario entre las manos. Lo sostuvo bajo la luz de la luna, como si aún necesitara convencerse de que era real. Y mientras el viento nocturno mecía las copas de los árboles, supo que la verdad, por fin, tenía nombre. Y ese nombre, aunque aún no lo pronunciara, pronto resonaría en toda la hacienda. El amanecer del domingo de Pascua llegó teñido de un cielo lívido, sin el fulgor prometido de la resurrección. Las nubes, espesas y bajas, cubrían San Miguel de las Lomas con un velo gris que parecía anunciar no gloria, sino juicio. No soplaba viento. No cantaban los pájaros. Solo el murmullo lejano de la fuente del atrio rompía el silencio con su letanía de agua interminable. Desde temprano, las campanas de la iglesia habían sido preparadas para tañer con solemnidad. Los bancos fueron adornados con flores blancas traídas desde los huertos del valle. Un manto de lino puro cubría el altar, y sobre él descansaban 2 anillos de oro pálido en una bandeja de plata. Todo estaba dispuesto. Todo, menos los corazones. La iglesia se fue llenando con rostros conocidos. Señoras de rebozo oscuro, caballeros de levita, niños con botas lustradas. Todos sabían lo que se celebraría ese día, la unión de Elías de Altamira con Teresa Montero. Un enlace que había nacido de un pacto silencioso entre clases, una promesa de orden y estabilidad, pero también una unión observada con recelo por algunos y con morbo por otros. Teresa caminó entre los asistentes envuelta en un vestido marfil de manga larga, sin bordados ni encajes. Era un vestido bello, pero sin alegría. Su cabello recogido dejaba ver el contorno fino del cuello, y su paso era firme, aunque sus labios no conservaran color. A su lado, su madre, aún convaleciente, la sostenía del brazo con una delicadeza frágil. Había insistido en estar presente, a pesar de las advertencias del médico. Elías las esperaba al pie del altar, con una sonrisa apretada y los ojos vacíos de ternura. Nicolás estaba de pie al final del templo, junto a una de las columnas de piedra. No vestía como invitado ni como testigo. Vestía como un hombre que observa desde la sombra el final de una mentira. Llevaba el rostro sereno, pero la mirada encendida. El sacerdote comenzó el rito. Su voz retumbaba en las paredes altas, entre vitrales apagados por el cielo nublado. Teresa apenas escuchaba. Todo a su alrededor se movía como en un sueño espeso. Sentía la presión del aire, el calor de las miradas, el temblor de sus propios dedos. Teresa Montero, dijo el sacerdote dirigiéndose a ella, ¿aceptas a Elías de Altamira como tu legítimo esposo? Un segundo de silencio. Otro más. Teresa dio un paso al frente. Sus labios se abrieron, pero no para decir sí. No. La palabra, pronunciada con voz baja pero firme, cruzó el templo como un relámpago sin trueno. Las ancianas se persignaron. Alguien dejó caer un misal. Elías se volvió hacia ella con una expresión que no era de asombro, sino de incredulidad contenida por la rabia. «Teresa», musitó él entre dientes. Ella lo miró de frente, por primera vez, sin miedo. «No puedo hacerlo, no debo»,
Me sería imposible consagrar mi vida a un hombre que no respeta lo que soy, ni a quien amo. El sacerdote intentó interceder, pero Teresa ya había dado un paso atrás. Su madre, débil pero digna, buscó su mano, y juntas, en silencio, comenzaron a caminar por el pasillo central, bajo los susurros cada vez más altos de los presentes. Elías no se movió. Tenía la mandíbula tensa, las manos cerradas en puños. Pero no gritó, no corrió tras ella. Solo bajó la mirada, como si el mundo hubiera girado demasiado rápido y lo dejara por fin del lado equivocado. Nicolás la vio pasar junto a él. Ella no se detuvo, pero sus ojos, fugazmente, lo buscaron. Y en ese instante, él supo que ya no estaba solo. Esa misma tarde, la casa se sumió en una quietud que dolía. Don Francisco había recibido la noticia apenas minutos después de que Teresa abandonara el templo. Un criado entró en su habitación, temblando, y le susurró al oído lo que había ocurrido. El anciano no dijo nada, solo cerró los ojos, y comenzó a respirar con dificultad. Las horas siguientes fueron una agonía silenciosa. Nadie lo sabía con certeza aún, pero algo en el aire de la casa había cambiado. El escándalo se había esparcido más rápido que el incienso de la mañana. Las campanas no volvieron a sonar. No hubo fiesta. No hubo música. Solo el eco de una palabra pronunciada a tiempo. No. Un no que había quebrado una farsa. Un no que, sin saberlo, acabaría con todo lo que una vez se fingió eterno. Y sin embargo, en medio del silencio, algo se abrió paso. En ese día de Pascua, donde tantos esperaban un banquete y recibieron una verdad, en ese altar sin boda, en ese templo sin júbilo, se había sembrado otra forma de esperanza, no la que se canta en voz alta, sino la que nace en lo más hondo del alma, cuando una mujer se atreve a elegir la verdad sobre el miedo. A veces la resurrección no viene con ángeles ni milagros, sino con un paso firme, una palabra valiente y el corazón latiendo por fin en libertad. Habían pasado varias semanas desde aquel domingo sin campanas. El eco de lo sucedido aún flotaba en el aire de San Miguel de las Lomas, como una nota suspendida que nadie se atrevía a silenciar. La primavera, que ya comenzaba a florecer en los campos, parecía contenerse ante el duelo que cubría al pueblo como un velo espeso. Las flores brotaban en los caminos, sí, pero con el pudor de quien no quiere alegrar demasiado pronto. Don Francisco de Altamira había fallecido al anochecer del segundo viernes después de Pascua. Su último suspiro fue contenido, silencioso, como quien ya no tenía más que decir. Murió rodeado por la discreción que él mismo había impuesto durante su vida, sin súplicas, sin confesiones finales, con la misma severidad con la que gobernó su casa y sus tierras. Y sin embargo, en sus ojos, se había quedado una sombra de arrepentimiento que no alcanzó a disipar del todo. El luto oficial duró 9 días. 9 días de rosarios, mantos negros, ventanas cerradas y cabezas inclinadas. La hacienda Altamira se cubrió de crespones oscuros y recibió la visita de las principales familias del valle. Nicolás saludó a cada uno con cortesía medida, aceptando condolencias que sonaban más a obligación que a afecto. Nadie hablaba del escándalo. Nadie mencionaba la boda frustrada. Solo los ojos decían lo que la boca callaba. En medio del silencio general, Elías caminaba por los corredores como si nada hubiera ocurrido. Vestía de negro, hablaba poco y fingía concentración en los asuntos de la hacienda. Pero Nicolás lo observaba con atención. Había algo en su hermano que no se ajustaba al papel de hijo dolido, en la forma en que hablaba con los criados, en su manera de cerrarse en el despacho por horas, en la tensión que comenzaba a tensar su mandíbula incluso cuando sonreía. Una noche, Nicolás escuchó cómo Elías discutía solo. Creyó que hablaba con alguien a través de la puerta, pero cuando abrió para comprobarlo, encontró el despacho vacío, con papeles desordenados y la pluma aún goteando tinta sobre la mesa. No dijo nada. Solo cerró la puerta con suavidad y anotó mentalmente cada detalle.
Durante esos días, Nicolás comenzó a ordenar los documentos de su padre. Lo hacía en silencio, bajo la guía de Jacinto, que le ofrecía una mirada de respeto renovado. Revisó escrituras, cartas antiguas, nombramientos, todo aquello que pudiera ayudarle a defender su derecho ante el Consejo de Nobles. Sabía que tener la verdad no bastaba. Tenía que probarla ante hombres que habían convivido con la mentira demasiado tiempo como para aceptarla sin resistencia. A unas leguas de allí, en la hacienda de los Mora Villalba, Teresa bordaba en un corredor rodeado de bugambilias. El aire era más cálido en esa región y el canto de los pájaros no parecía conocer la vergüenza. Sin embargo, en su pecho, el silencio seguía haciendo nido. Desde que había dejado la casa Altamira, no había vuelto a escribir. No había hablado de Nicolás, ni de Elías, ni del día en que dijo no frente a todos. Solo había dicho que necesitaba aire y descanso. Su madre mejoraba poco a poco. Dormía más, tosía menos y había empezado a caminar por el jardín con ayuda de un bastón. Eso debía bastarle. Pero Teresa no podía ignorar que, cada vez que cerraba los ojos, lo veía a él, Nicolás, de pie en la iglesia, con la mirada herida y contenida. No le había dicho nada, pero le había dicho todo, y eso la perseguía. A veces, mientras cosía, imaginaba volver. No para escandalizar ni para justificar nada, solo para estar, para ver, para saber si aún quedaba algo entre los dos que no se hubiera marchitado con los años, ni con las lágrimas. Pero no sabía cómo, ni cuándo, ni si era correcto. Lo único que sabía con certeza era que algo dentro de ella no podía quedarse lejos para siempre. En San Miguel, las campanas no habían vuelto a sonar desde el funeral. Se decía que el párroco había mandado callarlas un mes completo, por respeto, pero algunos aseguraban que no era respeto, sino señal, como si el pueblo entero supiera que el verdadero juicio aún no había comenzado, y que cuando sonaran de nuevo no lo harían por una misa, sino por una verdad que estaba a punto de alzarse como nunca antes. La noche había caído sobre San Miguel con una quietud inusual. No soplaba viento, no crujían las ramas. El cielo permanecía encapotado, sin luna ni estrellas, como si el firmamento hubiera cerrado los ojos ante lo que estaba por suceder. En la pequeña casa de campo donde Nicolás se alojaba desde el entierro de su padre, todo parecía en calma. Había decidido no permanecer en la casa principal, no por temor, sino por respeto. El luto aún se respiraba en cada habitación, y la presencia de Elías hacía del ambiente un terreno envenenado. Además, aquel caserón siempre le había recordado demasiado a su madre. Una mujer de rostro sereno y manos delicadas, que había muerto joven, dejando a sus hijos al cuidado de un padre más rígido que cálido. Nicolás no tenía recuerdos amargos de ella, pero sí una nostalgia inexplicable, como si algo de su ternura se hubiera quedado atrapado en los corredores donde ya no entraba el sol. En la nueva estancia, al menos, podía trabajar en silencio. Nicolás, ajeno al peligro que se gestaba en las sombras, se encontraba en su despacho, revisando unos documentos bajo la luz temblorosa de un candelabro. Llevaba horas en aquella tarea, con la mente concentrada en nombres, fechas, escrituras. El diario de Elías reposaba cerrado a su izquierda, junto a la carta de Teresa, cuidadosamente envuelta en un pañuelo de lino. Ambos papeles eran ya parte de su alma, y aunque no los leía en ese momento, su sola presencia lo sostenía. Fue un olor lo que lo alertó primero, algo sutil, una nota distinta en el aire. Se levantó, frunciendo el ceño, y abrió la puerta. Un soplo caliente lo golpeó en el rostro. El pasillo estaba teñido de un resplandor rojizo. ¡Fuego!, gritó una voz desde el patio. La casa comenzó a vibrar con pasos acelerados, gritos, portazos. El tejado crujía, y del ala norte ya brotaban lenguas de fuego como serpientes furiosas. Nicolás corrió hacia los establos para buscar ayuda, pero una explosión leve
Lo hizo caer al suelo. El humo lo envolvía, lo cegaba, le arrancaba el aliento. Tosió con fuerza, cubriéndose el rostro con la manga. Un segundo intento de avanzar le falló. La madera comenzaba a ceder bajo sus pies. Una figura emergió entonces entre las sombras. ¡Don Nicolás! Era Tomás, el joven mozo que había servido a su padre. ¡Por aquí, señor! ¡Rápido! Nicolás se dejó guiar, tambaleante. Sus piernas no respondían del todo. El calor le mordía los brazos, el rostro, el cuello. Lograron salir por una puerta lateral, cayendo sobre la tierra húmeda del jardín. Allí, por fin, respiró. Tosió una y otra vez. Sentía la piel arder, pero estaba vivo. La noticia del incendio se propagó al amanecer, como el humo que aún flotaba sobre los campos. Teresa la recibió en casa de sus tíos, mientras bordaba junto a su madre. Un carruaje traía un recado urgente, sin firma, sin sello, pero con la tinta aún fresca. La hacienda de Nicolás fue incendiada. Está herido, pero vivo. El corazón de Teresa se detuvo por un instante. No hizo preguntas. No esperó permiso. Esa misma tarde, bajo pretexto de visitar una tía enferma, tomó su maleta más pequeña, vistió de manera discreta y partió. Nadie en su casa sospechó que su destino era San Miguel. Solo su madre la abrazó más fuerte de lo normal y le dijo al oído: «Donde hay verdad, hija, no hay que temer al regreso». Nicolás yacía en una habitación improvisada en la casa de Jacinto. Tenía los brazos vendados hasta los codos y un lado del rostro enrojecido por el calor. Aún así, se mantenía lúcido. Le habían prohibido hablar mucho, pero sus ojos no sabían callar. Miraban todo con una mezcla de dolor y resignación. Teresa llegó al anochecer. Entró sin anunciarse. Jacinto la vio pasar sin detenerla. Nicolás la reconoció en el instante en que sus pasos cruzaron el umbral. Ella se detuvo junto a la puerta. Lo observó sin acercarse todavía. Él sonrió apenas, sin fuerza, y con voz débil, dijo: «Sabía que vendrías». Teresa se acercó sin prisa. Se sentó junto a su lecho y tomó su mano, con ternura infinita. Sus dedos temblaban. «¿Quién hizo esto?», preguntó con voz entrecortada. «No lo sé», respondió él, «pero ya no importa tanto». Del bolsillo de su levita, aún sobre la silla, extrajo con dificultad el pañuelo de lino. Lo extendió. La carta. Aquella carta jamás leída a tiempo. Teresa la reconoció al instante. Sus ojos se abrieron, su respiración se cortó. ¿Dónde la encontraste?» «Estaba escondida entre mis libros. 7 años ahí, en silencio, como tú». Teresa llevó la mano a los labios. Las lágrimas comenzaron a caer sin aviso. No eran lágrimas de dolor, eran de alivio, de duelo, de todo lo que nunca se dijo. Yo creí que habías huido sin mí, que te habías rendido», dijo, ahogada entre sollozos. «Y yo creí que me habías traicionado, que nunca me amaste». «Nunca dejé de amarte», susurró ella, inclinándose hacia él. «Entonces, ahora lo sé», dijo él cerrando los ojos. Se quedaron en silencio, sus manos entrelazadas. No hicieron promesas, no se besaron, pero algo más profundo que un juramento quedó sellado en ese instante. Fuera, la noche era cerrada. No quedaban llamas ni cenizas, solo el perfume del campo mojado. Y en medio de esa oscuridad, un amor viejo había vuelto a encenderse, más fuerte. Porque lo que arde por dentro, ninguna llama ajena puede apagarlo. El gran salón del consejo, de techos altos y columnas de mármol gris, estaba lleno esa mañana como no lo había estado en años. Los tapices polvorientos colgaban solemnes de los muros, y los retratos de antiguos señores del valle observaban desde sus marcos con una severidad que no parecía pertenecer a este mundo. A lo largo de la sala, los miembros del consejo ocupaban sus lugares en semicírculo, vestidos de negro, con el gesto impasible de quienes saben que lo que se decidirá ese día será recordado durante generaciones. Afuera, el pueblo esperaba en silencio.
Nadie trabajaba en los campos ni en las cocinas. Los comerciantes habían cerrado sus puestos. Incluso los niños guardaban sus juegos. Era como si el aire mismo contuviera el aliento, aguardando el juicio que, durante años, fue negado. Nicolás entró con paso firme. Llevaba una levita oscura, sin adornos, y el cabello recogido hacia atrás, dejando ver la quemadura aún reciente en su mejilla izquierda. Caminaba solo, pero en su rostro no había duda, ni temor, solo una serenidad grave, nacida no del orgullo, sino del dolor enfrentado. Elías llegó instantes después, vestido con el mismo cuidado de siempre, pero sin el brillo en los ojos que lo solía acompañar. Su andar era ligeramente rígido. Saludó con una inclinación apenas visible y ocupó su sitio frente a los jueces. Sus labios sonreían, pero sus manos delataban una inquietud sorda. Sabía que esta vez no bastaría con palabras elegantes ni con influencias discretas. Sabía que esta vez la verdad venía armada. El consejero mayor, un hombre delgado con voz de campana rota, hizo sonar su mazo de madera. «Estamos aquí reunidos», dijo, con tono ceremonial, para escuchar las alegaciones del señor Nicolás de Altamira en torno a los acontecimientos que derivaron en su destierro hace 7 años y que hoy, por petición formal, exige sean revisados a la luz de nuevas evidencias. El salón permaneció en silencio. Nicolás sacó un pequeño fajo de papeles de su bolsillo interior. Los sostuvo con firmeza. «Presento ante este consejo», dijo, con voz clara, 3 pruebas fundamentales. Primero, esta carta escrita por la señorita Teresa Montero en el año 1837, en la que me pedía huir con ella antes de que su familia la comprometiera con otro hombre. Nunca llegó a mis manos. Fue interceptada. Una murmuración leve recorrió el salón. Segundo, continuó desplegando un cuaderno gastado. Este diario perteneciente a Elías de Altamira, donde admite haber ocultado dicha carta, haber plantado pruebas falsas en mi habitación y haber manipulado la opinión de mi padre para asegurar mi expulsión. Elías se removió en su asiento. No dijo nada aún. Tercero, incluyo declaraciones juradas de 3 trabajadores de la casa, quienes afirman haber recibido instrucciones directas de mi hermano para sustentar la falsa acusación. Uno de ellos, incluso, firmó un recibo con mi nombre falsificado. Nicolás entregó los documentos a los asistentes del consejo. Su voz no había vacilado ni una sola vez. Elías se levantó entonces. Su rostro conservaba una compostura forzada. «Con todo respeto», dijo, «lo que mi hermano presenta son objetos fácilmente manipulables. Una carta sin sello, un diario que cualquiera pudo escribir, testigos cuya lealtad puede comprarse. Lo único cierto es que regresó después de años de silencio para arrebatar lo que ya no le pertenece». El consejero mayor alzó una ceja. «¿Está usted negando su propia letra?» «Digo que esa letra puede imitarse, que esa historia es conveniente». Entonces se alzó una voz desde el fondo del salón. Yo vi a Elías esconder la carta. Todos se volvieron. Era Tomasa, la antigua criada. Se acercó despacio, vestida de gris, con el rostro envejecido pero la mirada firme. Yo la vi y callé por miedo, pero ya no más. El silencio se volvió sepulcral. ¿Confirma que fue él quien la interceptó?, preguntó un consejero. Lo vi con mis propios ojos, y lo he lamentado cada día desde entonces. Elías palideció. «¡Esa mujer está loca!», gritó, perdiendo por primera vez la compostura. «Suficiente», dijo el presidente del consejo. «Ya hemos escuchado lo necesario». Se reunieron en voz baja durante largos minutos. El salón contenía la respiración. Finalmente, el anciano se puso de pie y declaró: «El Consejo de San Miguel de las Lomas ha deliberado. Declaramos al señor Elías de Altamira culpable de falsedad, usurpación y deshonra. Por tanto, se le despoja de sus derechos hereditarios, se le prohíbe representar el apellido Altamira en acto público alguno, y se le ordena abandonar estas tierras en el plazo de 48 horas.
Un murmullo profundo recorrió el recinto. Elías no dijo palabra. Se giró lentamente y con los hombros caídos salió del salón sin mirar a nadie. No tenía ya ni aliados, ni máscaras. El consejero mayor miró a Nicolás. Y usted, por voluntad de este consejo y por justicia debida, queda restituido en todos sus derechos. Su honor ha sido limpiado. Nicolás inclinó la cabeza, sin sonrisa. El peso de la verdad, aunque liberador, aún dolía. Salió del salón bajo la mirada de todos, y por primera vez, en muchos años, lo hizo sin sentir vergüenza. Fuera, en la plaza, el pueblo esperaba. Cuando lo vieron aparecer, las primeras campanas comenzaron a sonar. No para celebrar una boda ni un nacimiento, sino para anunciar que después de tanto silencio, la verdad por fin había hablado. La mañana amaneció clara en el Valle de las Lomas, como si el cielo mismo hubiese sido lavado por dentro. Después de semanas de nubarrones, silencios y susurros, el sol apareció con una tibieza renovada, derramando luz dorada sobre los caminos de piedra y los campos reverdecidos. Las campanas del templo, que habían guardado luto desde hacía demasiado tiempo, comenzaron a sonar al alba con una cadencia firme y serena. No anunciaban una misa, no anunciaban una boda, anunciaban el fin de una era y el comienzo de otra. La plaza del pueblo se llenó antes del mediodía. No hubo edictos ni invitaciones formales, pero todos sabían que aquel día sería distinto. Hombres con sombreros en la mano, mujeres de mantilla, niños con los ojos abiertos como si esperaran ver algo que sus padres nunca habían visto. Los más viejos murmuraban oraciones, no por tradición, sino por respeto. En el centro de la plaza se alzó una tarima de madera. Allí, ante la mirada del pueblo entero, apareció Nicolás. Vestía de oscuro, pero sin rigidez. Sus botas estaban limpias, su levita cerrada hasta el cuello y sus ojos encendidos por algo más fuerte que el triunfo, la convicción. A su lado, Teresa, de blanco sencillo, sin joyas ni encajes, solo una flor en el cabello y la dignidad en el alma. El pueblo los miró en silencio. Nicolás dio un paso al frente. Su voz, cuando habló, era serena como el río en calma, pero con la fuerza de quien conoce el dolor y ya no le teme. San Miguel de las Lomas ha sido durante generaciones una tierra noble, pero también herida. Hoy vengo a agradecer a quienes me dieron su voz cuando otros me la arrebataron. Pero no vengo solo a hablar de mí. Vengo a hablar de lo que haremos, de lo que construiremos juntos. Algunos en la multitud inclinaron la cabeza, otros lo miraron con sorpresa. Nadie esperaba esas palabras. La hacienda Altamira será transformada. Las tierras serán redistribuidas. Los antiguos privilegios que negaban dignidad a quienes la trabajaban, hoy dejan de existir. Se oyó un murmullo, pero no de duda, sino de incredulidad contenida. He creado un consejo campesino. Se escuchará la voz del jornalero, del artesano, del maestro. Habrá escuelas en cada aldea, comenzando por la primera, que abrirá sus puertas en 3 semanas, y quien estará al frente de esa escuela será una mujer que supo ver cuando nadie quiso mirar. Nicolás giró suavemente el rostro hacia Teresa, y ella dio un paso al frente, sin bajar la mirada. La brisa mecía su cabello con lentitud. Cuando habló, su voz fue más baja que la de él, pero no menos firme. Mi lugar no está en un salón ni en una vitrina. Mi lugar está donde los niños aprendan a leer, donde las mujeres puedan alzar la voz sin temor, donde las hijas del campo tengan un futuro sin tener que callar para ser aceptadas. Un aplauso tímido rompió el silencio, luego otro, y otro más. Algunos lloraban, otros aplaudían sin saber por qué exactamente, pero sintiendo en el pecho algo que hacía años no sentían: respeto y esperanza. Jacinto, desde el fondo de la plaza, se quitó el sombrero. Tomasa, la antigua criada, apretó entre sus manos un rosario gastado, y una mujer que vendía panecillos cruzó los brazos con el orgullo de quien por fin se siente vista. Las campanas volvieron a sonar, no como aquellas de bodas arregladas ni de misas forzadas. Sonaron libres, lentas, verdaderas.
Teresa y Nicolás se tomaron de la mano, no como quien se exhibe, sino como quien se encuentra. No hubo promesas eternas ni juramentos grandilocuentes, solo la certeza muda de que habían vencido no por gritar más fuerte, sino por no rendirse. Y en ese instante, bajo el cielo claro y los ojos del pueblo, el amor dejó de ser una herida para convertirse, al fin, en la semilla de algo más grande. Un nuevo amanecer, justo, sencillo y profundamente verdadero. El sol se alzaba con lentitud sobre el valle de las lomas, tibio y generoso, como si cada rayo supiera exactamente dónde posarse. Las flores silvestres cubrían los caminos con colores nuevos, los campos se mecían al ritmo del viento, y en la plaza, el bullicio era el de una comunidad viva, laboriosa, en paz. Había pasado un año desde aquel amanecer distinto, cuando las campanas no llamaron a misa ni a juicio, sino a esperanza. Desde entonces, el silencio fue sustituido por palabras, por libros, por cantos, por decisiones tomadas en común. La vieja hacienda Altamira no era ya el centro del poder, sino el corazón de un nuevo orden. Sus salones se habían convertido en aulas, su salón de reuniones en una biblioteca, y los pasillos donde antes se murmuraban secretos, ahora resonaban con las voces de niños aprendiendo a leer. Teresa cruzaba esos corredores cada mañana con un cuaderno bajo el brazo, el cabello recogido con sencillez y la mirada siempre atenta. Su presencia era firme pero dulce, y su respeto ganado no por apellido, sino por constancia. Nicolás, desde la oficina junto al olivar, observaba el valle como quien contempla no lo que posee, sino lo que ha aprendido a cuidar. Había días en los que caminaba entre los trabajadores sin necesidad de escolta ni distancia, y otros en los que, simplemente, se sentaba bajo un árbol con un cuaderno en blanco. Fue en uno de esos días, al inicio del mes de abril, que tomó la pluma, cerró los ojos unos segundos y comenzó a escribir. Mi querido hijo, no sé aún cómo será tu voz ni el color de tus ojos. No sé si tendrás el andar de tu madre o la forma en que frunzo el ceño al pensar. Pero sí sé que, cuando llegues, heredarás algo más que esta tierra. Heredarás una historia. No una de batallas ni de conquistas, una historia de errores, de silencios, de injusticias, pero también de redención. Durante años creí que la verdad podía enterrarse con el tiempo, pero aprendí que la verdad, cuando es real, resiste. Aun cuando la sepultan, aun cuando la niegan, aun cuando la disfrazan, resiste. Y cuando vuelve a salir a la luz, no lo hace para castigar, sino para sanar. Tu madre y yo no comenzamos nuestra historia en el altar, ni con fiestas, ni con aplausos. La comenzamos con una carta nunca entregada, con una palabra negada a tiempo, con una llama que casi se apaga. Pero no se apagó. La verdad nos devolvió la dignidad, y el amor, sin ruido, nos devolvió la vida. Hoy el valle florece, no porque se haya olvidado el pasado, sino porque lo honramos sin permitir que nos encadene. Las campanas aún suenan cada mañana, no para recordar lo que fue, sino para honrar lo que fuimos capaces de reconstruir con fe, amor y verdad. Tu padre, Nicolás. Terminó de escribir con lentitud, dobló la carta con cuidado, la selló con cera y la guardó en un cajón de madera que solo abría en momentos como aquel. Desde el jardín, Teresa lo llamó con la mirada, y él se levantó. La mañana continuaba, las campanas sonaban, y el eco de cada campanada llevaba consigo no la memoria de una herida, sino el testimonio de una promesa cumplida. El invierno había llegado temprano aquel año al Valle de las Lomas. La escarcha adornaba las copas de los árboles como si el cielo hubiese bordado cada rama con hilos de plata. El aire olía a leña encendida, a pan recién horneado, y a una calma que solo puede habitar en los lugares donde el dolor ya no tiene dominio. Desde lo alto de una colina, el antiguo solar de Altamira se erguía con una belleza serena. Sus muros, antaño fríos y solemnes, albergaban ahora un murmullo de risas,
pasos pequeños y música suave. No era solo una residencia real. Se había convertido en el corazón de un pueblo que había aprendido a latir distinto. Dentro, junto a una chimenea crepitante, Teresa bordaba en silencio. El cabello, ahora salpicado de hebras blancas, recogido con la misma sencillez de siempre. La mirada seguía viva, aunque matizada por la sabiduría de quien ha visto florecer lo imposible. A su alrededor, libros abiertos, dibujos infantiles y una pequeña muñeca de trapo sobre un banco de madera. ¿Ya terminó?, preguntó una voz infantil desde el otro lado del salón. Casi, mi amor, respondió Teresa con una sonrisa que nacía del alma. Una niña de grandes ojos oscuros corrió hacia ella con un cuaderno entre las manos. Papá dice que va a leer una historia esta noche, una de las que él mismo escribió. Teresa asintió, acariciándole el cabello. Entonces será una noche especial. En la biblioteca, Nicolás acomodaba unos pergaminos. El tiempo lo había vuelto más pausado, pero no menos firme. Su cabello, canoso en las sienes, solo acentuaba la profundidad de su expresión. Había escrito crónicas, leyes locales, cuentos para las escuelas del valle, pero su historia más íntima no estaba en las páginas, sino en las decisiones que cada día había sostenido sin ostentación. Afuera, las escuelas seguían abiertas. El Consejo Campesino era una realidad sólida. Los trabajadores tenían voz, tierra y dignidad. Nadie temía hablar en las asambleas de cada estación. Los hijos de jornaleros se sentaban en los mismos pupitres que los nietos de antiguos terratenientes. Aún había desigualdades, claro, pero también había algo nuevo: justicia en movimiento. De Elías de Altamira no se volvió a hablar en público. Dicen que vagó por el norte durante años, siempre huyendo de sí mismo. Unos afirman que cambió de nombre y de rostro. Otros, que murió solo, sin herederos, sin honra. Pero en San Miguel no había rencor, solo silencio. Un silencio firme, que no olvida, pero no alimenta sombras. Jacinto había fallecido 3 inviernos atrás, rodeado por los suyos. Su retrato colgaba en la nueva escuela con una dedicatoria bordada por Teresa, a quien fue leal cuando el mundo no lo era. Tomasa, ya encorvada, aún paseaba por los jardines. Los niños la buscaban para escuchar sus historias. Ella decía que no sabía leer, pero que había aprendido a contar con el corazón. Esa noche, en el salón principal, Nicolás se sentó en su sillón favorito. A su alrededor, Teresa, sus hijos y algunos vecinos cercanos. En sus manos, una hoja amarillenta con tinta desvaída. «Hoy no leeré una historia mía», anunció. «Leeré una carta que escribí hace años, antes de que todo esto existiera como lo conocen». Y mientras su voz llenaba la estancia con aquella promesa escrita al hijo que aún no conocía, las llamas danzaban en la chimenea como ecos del pasado que ya no dolía. Afuera, las campanas del pueblo comenzaron a sonar. Su tono era grave, pausado, pero lleno de vida. Y en cada campanada parecía resonar una verdad sencilla y honda: que el amor, cuando nace del fuego y sobrevive a la mentira, no solo resiste al tiempo, lo transforma. Porque 10 años después, el amor seguía allí, no como en los cuentos, sino como en la vida, silencioso, constante, eterno. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero esta historia nos recuerda que a veces no es el tiempo, sino el valor de enfrentar la verdad, la fuerza de una decisión a tiempo y la ternura de un amor que se niega a morir. Nicolás y Teresa no vencieron con gritos ni con venganza, vencieron con silencio firme, con integridad, con miradas que dijeron más que 1000 palabras. Ellos nos enseñan que, por más años que pasen, cuando el amor es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí, qué sentiste al acompañarlos en este viaje? ¿Qué parte de la historia tocó tu corazón?
Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encantará leer tu reflexión. Y si realmente viviste esta historia intensamente, te invito a escribir la palabra campanas en los comentarios. Así sabremos que estuviste con nosotros hasta el último eco, y nos ayudarás a que esta historia llegue a más corazones. No olvides que en las tarjetas te dejo otras narraciones igual de profundas, conmovedoras y llenas de alma. Si esta historia te tocó, las que vienen no te soltarán. Gracias por ser parte de este canal donde el amor, la memoria y la verdad nunca pasan de moda. Hasta la próxima historia, y recuerda, las campanas aún suenan.